pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hay una vieja frase que establece: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El gobierno nacional le ha hecho creer a través de los medios adictos que estas posibilidades de que cada uno de los argentinos tengamos que imaginar que un gran porcentaje de lo que se recibe mensualmente para vivir debe ir a las tarifas, es por culpa de la herencia donde se regalaba todo, según el gobierno, y que de esta manera es la única forma de que esto pueda funcionar y no tengamos crisis de energía. Primera falacia. Desde que gobierna Macri, bajó la producción local de energía, o sea, importamos más que antes. Segunda mentira. En la bolsa donde va todo, es decir, donde se recepciona todo el ingreso, y hay una línea que divide el egreso por importaciones supera en 8.500 millones de dólares lo que nos ingresa por exportaciones. Nunca pasó eso en nuestra historia económica en la balanza comercial. Es decir, tenemos un déficit grave que se va todavía a profundizar aún más porque nuestro principal socio de la zona, que es Brasil, está sufriendo el coletazo de la pelea entre los norteamericanos y los chinos, y entonces allí con la misma política de importaciones está haciendo temblar la producción brasileña y el compre a la Argentina. Pero además, yo quiero que usted haga una simple referencia, no le pido que multiplique porque son números muy altos. Según dicen en el gobierno, con estos tarifazos hay un gran ahorro, 80.000 millones de pesos. Bien, le aclaro que la mitad de eso son impuestos que se quedan en el propio Estado. ¿Saben ustedes cuánto dinero, según datos oficiales del Banco Central, salieron en intereses de la refinanciación del endeudamiento constante y permanente del país? ¿Tiene alguien dimensión de lo que estamos hablando? Porque desde que Macri es presidente, números oficiales, no sabemos lo que salió en negro, se fueron de la Argentina 84 millones de dólares. 84 millones de dólares. Repito, tenemos que ir a los papeles del Banco Central, los últimos números informados en marzo. Y esto tiene una particularidad que es muy interesante. Intereses que se han pagado de la deuda son de 22.822 millones de dólares. Es decir, por un lado, sacrifican al pueblo argentino con el tarifazo de 80.000 millones de pesos y despilfarran por la locura del endeudador Caputo y de la desastre de la política económica del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la friolera de esa cifra que le termino de dar, que es de 22.822 millones de dólares que desaparecen por intereses de la deuda. De manera que todo lo que se dice está montado en una mentira. Nada de lo que nos cuenta el gobierno en función económica es cierto, y no hay una sola situación que ellos puedan escribir que de acuerdo a esta política liberal se ha favorecido a la economía argentina en algo. Ya ni siquiera hablo de los que menos tienen, hablo de que alguien pueda decir que se ha favorecido. Sí, hay un sector, el sector de la usura mundial, el sector bancario, el sector de la timba financiera, que ha tenido unas fenomenales ventajas económicas y grandes negocios. Entonces, cuando uno se para ante esta realidad y uno dice, desde que Mauricio Macri es presidente de la República,
nosotros vimos cómo se iban legalmente 88.084 millones de dólares, de los cuales 65.250 millones salieron por ganancias empresarias, no financieras, ganancias empresarias. O sea que las empresas radicadas en la Argentina remitieron al exterior sus ganancias. ¿Está claro? Es decir, no hay que descartar también que grandes empresas argentinas, aunque no tengan casa matriz afuera, la hayan reportado también a una cuenta offshore, ¿no? En el año 2016 salieron de la Argentina 19.731 millones de dólares. En el 2017, 32.932 millones de dólares. Pero en lo que va del 2018, es decir, a los 3 meses de marzo, donde se cerró el número, en 3 meses de marzo, repito, 9.816 millones, un 26% más que lo que se había ido en marzo del año 2017. Es decir, que a medida que avanza el gobierno, menos le creen y más dinero sacan afuera. Pero no sacan afuera los trabajadores, la clase media, el que menos tiene, no, sacan los que más tienen. Porque además tienen el gran ejemplo que el gabinete de Macri tiene su plata afuera y no la trae. Entonces, como los propios ministros no creen en lo que están haciendo, los empresarios se asustan más allá de su especulación y dicen, no, saquémosla si ni ellos la traen. En esto que es el vaciamiento económico de la República, y que parecería ser que nadie se da cuenta, porque por lo menos los legisladores están mirando para otro lado, nos encontramos con que nos entretienen en las discusiones de todos los días, donde la sociedad cree que el tema pasa por pelearse entre los que menos tienen o sufren las consecuencias. Todavía no ha entendido el común de la sociedad argentina que hay un agresor que se instaló democráticamente por los votos y que ese agresor se lo tiene que sacar con los votos, pero que de acuerdo a cómo la sociedad argentina se enfrenta a sí misma, es muy fácil que perduren. De manera que, al no entender bien de qué se trata, la gente cree que las peleas son si la culpa es del interventor del PJ, si la culpa es de Cristina, que armó otra cosa, si la culpa es de Randazzo, que fue con la estructura del PJ. No entendemos nada. La verdad que no entendemos nada. Creemos que todo eso tiene que ver con la realidad que hay que discutir, pelear y entrar en lo que los troles de las redes sociales establecen, de un lado y del otro, para que no hablemos de esto, para que no nos demos cuenta de este despojo que es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Claro, como no entiende la sociedad, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, el vulgo, el pueblo, no tiene la información necesaria, pero los dirigentes que la tienen, la esconden por mezquindades y crean ellos mismos esta fragmentación abajo para beneficiarse. Miren, parado frente a esta situación y de cara a lo que está pasando con Cavalieri en el gremio de comercio, donde se le subleva la tropa que responde a la conducción del secretario de Capital, de Comercio, que a su vez le sonríen a espaldas de Cavalieri desde el propio Ministerio de Trabajo, pero más allá de esa lucha interna sindical, este hombre, que tiene lesiones en el gremio, se extralimitó al firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo más allá de su mandato. Y en esto, de extralimitarse, y en esa situación de lo que se firmó con el grupo francés de Carrefour, se termina de desatar lo que no pensaban que iba a ocurrir, porque el gobierno cree
que puede tener privilegiados sin que reaccione el conjunto. Y ya no hablamos de la base popular, estamos hablando de los empresarios. Porque otros supermercados, por ejemplo la cadena Cencosud, van a pedir el mismo tratamiento que le han dado al grupo Carrefour. Pero no termina ahí. Vienen las pymes, los textiles, los de la industria del calzado, todos quieren ahora, con justa razón, que se le aplique también la medida de salvataje. El acuerdo para evitar despedidos que se firmó en Carrefour y que avaló Triaca y el Sindicato de Comercio, que es el sindicato más grande que tiene el país, desató lo impensado. Todos los empresarios van a decir: tengo necesidad de que el Estado pague el 50% de los aportes como arreglaron con Carrefour y que me permita echar gente. Miren, lo que se firmó es espantoso, porque Cavalieri se excedió en sus facultades, porque el acuerdo contempla congelamiento salarial por 3 años, pero resulta que este año hay elecciones en el gremio, no puede firmar más allá de su mandato, lo firmó. Y además, hay algo muy interesante. Firmaron la habilitación para despidos, pero dicen que no va a haber despido. ¿Cómo? No va a haber despido ahora, pero si le facilitan que pueda haber despido, quiere decir que va a haber despido en un futuro. Van a pedir que 1.000 trabajadores de Carrefour se acojan al retiro voluntario. Miren, más allá de que en la propia Francia tienen un desastre administrativo, Carrefour, o sea que es un problema empresario, más allá de eso, se privilegia a este grupo extranjero, Cencosud también, que es un grupo extranjero, y se apuran a decir en el Ministerio de Trabajo, pero no le corresponde a Coto, que es el único argentino. Estamos, la verdad, parados ante la impunidad, pero necesitan cómplices, como el gitano Cavalieri, que históricamente ha hecho este tipo de cosas desde siempre, no desde ahora, con todos los gobiernos. De manera que, frente a lo que está pasando, nos da la impresión, como decía Simón Bolívar, que aramos en el mar. Porque tenemos la sensación que cuando abramos en un rato los teléfonos, van a hablar de cualquier cosa, sin entender lo que se está diciendo en este momento, de que la Argentina está al borde del knockout, pero nosotros creemos que hay que organizar el baile de primavera, aunque sea otoño. Y entonces, cuando no se entiende aquello que no se conoce, que no se sabe, es perdonable y comprensible. Pero cuando se hace un ejercicio de inteligencia para que el que está escuchando, leyendo o viendo pueda interpretar las cosas que están pasando y esa persona después siga de largo, no pretendamos tener otro gobierno diferente al que se nos parece como sociedad. Es evidente que cuando nos hacen creer a través de TN, del Grupo Clarín, el ahorro de los 80.000 millones de pesos, la persona que no conoce la información de verdad dice, bueno, pero fíjate vos el ahorro. Pero si yo le digo a usted que en miles de millones de dólares sale el dinero de la Argentina y no pasa nada, si le digo a usted, haga memoria cuando en la época de Fernando de la Rúa los bancos se los llevaban por Ezeiza y nosotros denunciábamos a los gritos por televisión y por radio en aquella época, se están llevando los dólares por Ezeiza en baúles. Y entonces, la política, la interna, lo llevaba a pegarle al heredero. Y cuando se quejaba el kirchnerismo, no se quejaba de la Rúa, se quejaba del menemismo.
Es decir, se ha llegado a un punto tal en la ignorancia colectiva de saltar capítulos de la historia. ¿Por qué pasaba eso? Porque gran parte de los cómplices de la alianza eran funcionarios durante el gobierno anterior. De la misma manera que ahora se guarda silencio en gran parte de los radicales, que fueron parte del desastre de la Rúa, que se fue con muertos, y que se fumigó 200.000 millones de dólares del mega canje, el blindaje y la joya de la abuela que había dejado Menem cuando privatizó y vendió todo. Pero parece que no hubiera existido. La culpa era de Menem. Y Néstor Kirchner se agarraba los testículos cuando juraba a Menem, olvidándose que él había dicho que estaba en presencia del mejor presidente de la historia, olvidándose de Perón, Kirchner me refiero, cuando le mandaba el dinero de las regalías, que entre paréntesis nunca sabemos dónde fue a parar. Hay una desubicación tan grande que después le echaban la culpa a Duhalde, sin darse cuenta cómo nos manejan colectivamente para que todos pensemos que la culpa es exclusiva de los que cantan la marchita. E inventan al imaginario padre de la democracia, que se fue 6 meses antes, con una hiperinflación impensada, y que todos creen que hay que tributarle el gran homenaje como el hombre que vio renacer la democracia, cuando en realidad el padre de la democracia fue Perón, que le dio a la mujer el derecho a elegir y a ser elegido. Pero todo eso no lo defienden los propios peronistas. Por lo tanto, pasa lo que pasa, porque los que se disfrazan por derecha y por izquierda, porque saben que llegando en el tren del justicialismo pueden cobrar seguro, terminan confundiendo a propios extraños. Lo mismo le pasa a los radicales. El alvearismo le ganó al irigoyenismo. Entonces no pidamos otras consecuencias si aplicamos las mismas cosas permanentemente. No pidamos que cambie nada cuando aplicamos las mismas reglas, vamos a tener el mismo resultado. Por eso decimos que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el gobierno que se merece. Y a lo mejor, si me exigen un poco, hasta le doy la razón al masón a Inglés Steinby, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Que se le parece, decimos nosotros, y él decía el gobierno que se merece. Y casi me está convenciendo Arnaldo Steinby. ¿Será así? ¿Será que tenemos a Macri porque nos merecemos tener a Macri por los desastres que hacemos permanentemente y que además no sabemos a quién corresponden los desastres? ¿Será que la culpa fue siempre de los que cantan la marchita? ¿O habrá sido al revés? ¿O será que el 41-61 cuando vino a clausurar para que no se pensara en peronistas, no que se votara Perón, que no se podía pensar a peronistas, que no se animó ni Hitler a aplicarlo en Alemania? Aquí Roja y Aramburu lo hicieron por decreto, querían que no pensáramos en peronistas. ¿Será que los 18 años de proscripciones? ¿Se habrán preguntado los que no piensan como nosotros, que lo tuvieron que ir a buscar, que los hijos de los oligarcas y de los gorilas tomaron las armas y se hicieron guerrilleros? ¿Se habrán preguntado de quién es la culpa de verdad? ¿Se habrán preguntado por qué se disfrazan constantemente, viniendo de otros sectores y llegando a sentarse como diputados y senadores con el voto de la mayoría peronista de la Argentina, a la que ahora la fragmentan, la dividen, la destruyen todos los días, disfrazándose de adentro y enganchando a los que honestamente piensan en cualquier figura, no importa en cuál, y la quieren defender? ¿Por qué no se pregunta a cada uno de ustedes si tienen memoria selectiva? Porque cada vez que decimos los desastres que se hicieron con las privatizaciones en el 90, salteamos, es profeso, el que se llevó
en 2 años 200.000 millones de dólares al desastre y se fue con muertos, a quien bautizamos en aquel momento Fernando de la Ruina. Y no salió la gente a la calle a protestar cuando se equivocaban los que cantaban la marchita. Salieron cuando Alfonsín tenía una hiperinflación, cuando de la Rúa no controlaba a nadie y aplicaba el estado de sitio. Y entonces dijeron que la culpa era de los peronistas que fagocitaban a las bases para que se sublevaran. ¿Saben una cosa? Me parece que no aprendimos nada. Me parece que cada día que pasa se burlan más del pueblo argentino porque han logrado que no sepamos cuál es el enemigo. Y aquello de que todos unidos triunfaremos lo llevó a cantar María Julia Alzogaray. Y cuando decía combatiendo el capital se reía. Pero la hicimos funcionario en un gobierno que había llegado con los votos peronistas. Como con los mismos votos que puede tener Cristina en la última elección, hicieron diputado a un personaje como Moró, que odia al peronismo desde siempre. Así nos va, así somos, y probablemente así terminemos si no reaccionamos. Eso sí, la gran ventaja, ¿saben cuál es? Que todos nosotros nos vamos a morir, porque es lo único seguro que tenemos, y que el 50% del padrón tiene menos de 40 años. Entonces, no conoce todo este pasado, porque además se lo cuentan mal, y a lo mejor, como son vírgenes, pueden pensar una Argentina mejor.